Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy es jueves ya, 30 de abril. Se nos va abril. Han transcurrido los primeros 4 meses del año, el primer tercio del año. Menudo tercio que nos tocó este 2020. Bueno, los invito a recorrer juntos el espinoso camino de la actualidad. Hace minutos nada más, el presidente Trump afirmó que no tiene duda ninguna de que el coronavirus se originó en el Instituto de Virología de Wuhan, China. My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. And this country pays them almost $500 million a year. And China pays them $38 million a year. And whether it's a lot or more, it doesn't matter. It's still, they shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes, especially mistakes that are causing hundreds of thousands of people around the world to die. I think the World Health Organization should be ashamed of themselves. Estoy de acuerdo con el presidente. Han muerto ya globalmente más de 232.000 personas por coronavirus. Y tanto la OMS como la China comunista les deben al mundo libre unas disculpas como mínimo y una explicación razonable enseguida. El Washington Post, que mucho no quiere al presidente Trump, ha hecho esta compilación puntillosa de todas las veces que allá por febrero de este año el presidente decía muy enfáticamente, sin un átomo de dudas, que el coronavirus se iría prontito. People think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. I've spoken to President Xi. They're getting it more and more under control. So I think that's a problem that's going to go away. But when you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, that's a pretty good job we've done. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. And from our shores, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. You have to be calm. It'll go away. It will go away. Just stay calm. It will go away. We need a little separation until such time as this goes away. It's going to go away. It's going to go away. Pero no se ha ido y mañana ya es mayo y no se va a ir. No se va a ir. Se va a quedar. Se va a quedar entre nosotros el coronavirus. Antes se va a ir Trump que el coronavirus. Pero el presidente es un tremendo personaje porque tiene una confianza ilimitada en sí mismo, ¿no? Y profesa o practica el culto a la personalidad. Se adora a sí mismo. Y desde esa robusta autoestima, el presidente, el pasado mes de marzo, seguía confiadísimo en que nada más llegar el primer calorcito del verano, esta pesadilla del coronavirus se iba a terminar. It will go away. You know it is going away. And it will go away. And we're going to have a great victory. It's going to go away, hopefully at the end of the month. And if not, it hopefully will be soon after that. But has your thinking on this evolved? It is going away. I didn't say it, I said it's going away, and it is going away. You were saying things like, I think it's a problem that's going to go away within a couple of days. It will go away. I think what happens is it's going to go away. This is going to go away. It's going to go. It's going to leave. It's going to be gone. It's going to be eradicated. It might take longer. Pero como ha dicho sabiamente Thomas Friedman en el New York Times ayer, a la madre naturaleza no le puede ganar una guerra. Es imposible. Nadie puede ganarle una guerra a la naturaleza. Y esta es una guerra contra la naturaleza. Como ha dicho Friedman, dado que no le puedes ganar a la naturaleza, que es física, química y biología, lo que tienes que hacer es adaptarte a ella. Entre tanto, el candidato presidencial demócrata Joe Biden está en serios apuros.
Una señora llamada Tara Reid ha hecho un escándalo público acusando a Biden de haber abusado sexualmente de ella hace poco más de 20 años. Tara Reid was a 29-year-old staff assistant in Biden's Senate office in 1993 when she says he sexually assaulted her. Reid says an aide told her to bring Biden his gym bag. She says she found him in a corridor of a Senate office building and has described what she says happened next in interviews with ABC News and other outlets, including Democracy Now! I was up against the wall, and I remember his hands underneath my blouse and underneath my skirt, and his fingers penetrating me as he was trying to kiss me, and I was pulling away. Biden se mantiene en inquietante silencio, tiene fama de ser pródigo en caricias y besos y arrumacos y toqueteos. Y la señora Nancy Pelosi no duda en expresar su apoyo incondicional, a despecho de esta denuncia, a Biden. I am so proud. The happiest day for me this week was to support Joe Biden for President of the United States. He's a person of great integrity, a great concern for the American people. He authored the Violence Against Women Act when he was the chair of the Judiciary Committee in the 90s. He has been an advocate for funding it all along since then. And I believe that he will be a great president of the United States. He is the personification of hope and optimism and authenticity for our country, a person of great values. Esta señora, como se sabe, salía en plan amoroso con Matusalén en su juventud. En Nueva York metieron más de un centenar de cadáveres en 2 camiones de mudanza U-Haul, víctimas todos ellos del coronavirus, y los cuadraron, los camiones, quiero decir, en la puerta de una funeraria que no tenía espacio para acomodarlos dentro de ella. A New York funeral home was found to be storing dead bodies in unrefrigerated trucks on Wednesday, according to a Reuters eyewitness and local news reports. New York media say the bodies were found after neighbors reported an odor coming from the trucks. ABC News reports about 100 bodies were stored in U-Haul vehicles. They also say the owner of Andrew T. Cleckley Funeral Services said the freezer that normally stores bodies had stopped working. The city of New York later delivered a freezer truck to the funeral home. ABC did not identify the owner, and no one at the funeral home was immediately available for comment. Pero claro, los vecinos llamaron y protestaron por el hedor que despedían los camiones. Bueno, en Fairfax, Virginia, muy cerquita de la capital de este país, un puñado de señoras hacen un trabajo detectivesco. Son las rastreadoras de contactos de enfermos de coronavirus. Llaman por teléfono a los allegados de enfermos de coronavirus, tratando de identificar entre ellos a otros que pudieran estar contaminados, de modo que puedan aislarlos a tiempo y prevenir el contagio, la reproducción del virus. Esto se hizo en Corea del Sur con un enorme éxito. Tener a un ejército, 100.000 personas, de rastreadores, de sabuesos, tratando de identificar a los allegados de los infectados, que a su vez pudieran estar también ellos mismos infectados. At a call center in Fairfax County, Virginia, outside Washington, employees with the Public Health Department are doing contact tracing for the virus. When we do reach people, it is important for them to understand why we're calling. There is a sense of unease about the COVID-19 pandemic, and to have calling is often perceived as intrusive. Doing this sort of detective work will be key to getting the country moving again. Testing widely, isolating those who are infected, contact tracing, and quarantining the contacts. That's a box. You get those 4 things right, you can keep a virus in the box so we can come out more readily.
Bueno, hoy jueves se ha reportado que en la última semana 3.8 millones de estadounidenses perdieron sus empleos. En las últimas 6 semanas, en el último mes y medio, son ya 30 millones los estadounidenses que han quedado desempleados como consecuencia de la crisis del coronavirus. Más de 3,8 millones de personas en Estados Unidos solicitaron la semana pasada las prestaciones del subsidio por desempleo, con lo que ya son casi 30 millones quienes lo han hecho en 6 semanas, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. Si bien el promedio de solicitudes en 4 semanas bajó de 5,79 millones a 5,03 en la semana que concluyó el 25 de abril, el informe del gobierno apuntó que la tasa de desempleados cubiertos por el subsidio llegó al 12,4% en la semana que concluyó el 18 de abril. En Las Vegas, la ciudad de la desmesura, del exceso, de la vida disoluta, las luces están apagadas. Las Vegas, Nevada. There are no tourists on the sidewalks. The sounds of birds echo the strip. Downtown casinos are lit up, but the slots are shut off and the tables empty. A city built on risk, restaurants, and revelry is suddenly very sober. More than 42 million people from around the world visited Las Vegas last year. Nevada's tourism, leisure, hospitality, and gambling industry accounts for 1 in 3 jobs in the state. And with the city closed for over a month now, nearly 350,000 residents have filed for unemployment. Bueno, el creador de los autos eléctricos Tesla, Elon Musk, se ha pronunciado esta semana muy fuertemente contra los encierros, los confinamientos y las cuarentenas, porque él considera que vulneran la libertad de nosotros los individuos, los ciudadanos. Mi admiración por él se ha multiplicado, ya lo comenté anoche. Hoy el Wall Street Journal relata que Elon Musk ha convencido a un número importante de magnates billonarios para firmar un pronunciamiento contra el odioso confinamiento forzado, contra la odiosa cuarentena. Entre tanto, Elon Musk redobla la apuesta y dice que los confinamientos obligatorios, la prohibición de salir de casa y trabajar son, cito textualmente, órdenes fascistas. Un grande Elon Musk. Tesla posted its 3rd straight quarter of profits late Wednesday. That should have been cause for celebration at the electric car pioneer. But then Elon Musk started talking, and it all got overshadowed. On a conference call with analysts, the company founder offered his thoughts on virus crisis restrictions. Orders to stay at home are fascist, he said. In later tweets, he then doubled down. Free America now, he urged, while also comparing lockdowns to house arrest. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado que cierra las playas que estuvieron abiertas la semana pasada en el condado de Orange, al sur de Los Ángeles. Las playas de Huntington y Newport principalmente, a las que se volcaron centenares de personas el fin de semana pasado. Today we want to make some clarifications. We're going to do a hard close in that part of the state, just in the Orange County area. We're working with the county. If we can get some framework and guidelines to get this right, we can reopen very, very quickly. But we gotta make sure we can get this right. Why undo all the great progress? Let's move this state forward together. Bueno, un papanatas este gobernador. El gobernador de Texas anuncia que mañana, viernes 1 de mayo, los restaurantes van a poder reabrir. Estupendo. Pero las mesas tienen que estar separadas como mínimo a 6 pies una de otra. En Texas, la orden de quedarse en casa expira este 30 de abril. Así lo dijo el gobernador de Texas. La primera fase inicia este viernes 1 de mayo. Y si se puede contener los contagios, hará
una segunda fase 2 semanas después. Restaurantes, cines y centros comerciales pueden reabrir siempre y cuando no sobrepasen su capacidad de un 25%. Las iglesias y congregaciones religiosas pueden reabrir a partir del 1 de mayo, pero hizo hincapié a que sigan las instrucciones de distanciamiento social y también de higiene. Bueno, aquí en la Florida el gobernador DeSantis también anuncia medidas similares que van a permitir que los negocios vayan reabriendo escalonadamente, pero preservando el distanciamiento entre sus consumidores o clientes. Por su parte, en la Florida, el gobernador Ron DeSantis explicó la primera de 3 fases de un proceso que comenzará el lunes 4 de mayo. Los restaurantes deben de operar en las áreas exteriores al 25% de la capacidad del espacio y las mesas deben estar colocadas a 6 pies de distancia. En esta primera fase no están incluidos los teatros, los cines, ni tampoco las iglesias. Las zonas de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, consideradas como epicentro del virus en todo el estado, permanecerán cerradas por este momento. Yo que estoy acostumbrado a almorzar todas las tardes en un restaurante, generalmente en el mismo restaurante, generalmente el mismo plato y la misma bebida, Asperger, veo improbable que, aunque reabran ese restaurante y otros de mi barrio, me anime a sentarme a una mesa y a comer relajadamente allí. Me temo que voy a seguir recogiendo la comida, como ahora. Pero vamos a ver cómo vamos perdiendo el miedo, ¿no? Una pareja de recientes infectados de coronavirus de origen hispano, Lorenzo y Elba, salen del hospital en Dallas y nos cuentan lo mal que lo han pasado. Segundos antes, así los despedían desde el Hospital Presbiteriano de Dallas. Lorenzo 3 semanas, Elba 1 semana. Muy agradecidos estamos, aseguraban. Yo era uno de los que decían, yo no creo en realidad que está pasando esto, yo quiero ver que esté pasando a alguien cercano a mi familia para poder creer. Así recuerdan los banales lo sucedido. Primero él, sin creer en los síntomas. Luego ella, a quien no le quedaron dudas. Entre coma inducido y la inconsciencia. Así pasaron su estancia en el Presby. Los banales, unidos por la vida y ahora por ella, contra el coronavirus. Conectados a respiradores artificiales. Lorenzo, instalador de aires acondicionados, es además diabético hace 12 años. Como ustedes saben, en días pasados el prestigioso diario conservador español ABC denunció que la aerolínea estatal iraní Mahan Airlines estaba volando 1 y hasta 2 veces por día entre Teherán y Caracas, pero no llevando pasajeros o turistas iraníes, tan improbables turistas iraníes, a Venezuela, sino llevando un contenido incierto, presumiblemente armas, explosivos, combatientes, jefes torturadores, sicarios y esbirros de toda laya y pelaje. El rumor es que, abandonado por los rusos y los chinos, al autócrata Maduro no le ha quedado otro remedio que sellar un pacto infame, deshonroso, con los terroristas de Irán, quienes por una parte le van a controlar el negocio petrolero, por eso Maduro ha designado a Tarek El Aissami como ministro del petróleo esta semana, y por otra van a fortificar la guardia pretoriana del dictador. Este es Mike Pompeo haciendo la denuncia, es decir, haciendo eco de la denuncia del ABC. Alguien tiene que investigar qué hay en esos aviones de Irán, de Mahan Airlines, volando todos los días entre Teherán y Caracas. I also want to update the world on the Maduro regime's connection to the Islamic Republic of Iran. Over the last few days, multiple aircraft belonging to Mahan Air have transferred unknown support to the Maduro regime. Birds of a feather. This is the same terrorist airline that Iran used to move weapons and fighters around the Middle East. Bueno, vamos inmediatamente a la pausa comercial y regresamos enseguida, en apenas 2 minutitos. No nos dejen solos, ya volvemos.
Bienvenidos de vuelta al programa. Hay un gran escándalo en Venezuela. La dictadura ha difundido un audio que atribuye a Lorenzo Mendoza, el gran empresario Lorenzo Mendoza, yo lo admiro mucho, dueño de Empresas Polar. Pero Mendoza, a través de su abogada, ha dicho que la voz que vamos a oír a continuación no es la suya, que este audio ha sido montado, trucado, fraguado por la dictadura venezolana para hacerle daño. Este es entonces el audio que ha difundido la dictadura venezolana adjudicándoselo a Lorenzo Mendoza, pero que, hago la advertencia, Mendoza niega que sea de su autoría, que esa voz sea la suya. Juzguen ustedes. En esta primera parte del audio, Mendoza dice que Venezuela está viviendo la peor etapa de la larga dictadura chavista que sobrepasa ya las 2 décadas. Se viene, en mi opinión, la peor etapa de persecución, quizás de escasez que hemos vivido comparativamente con los planes de control de precios anteriores al gobierno, que generaron importante escasez y con todo tipo de bachaqueo. Se viene muy duro porque sencillamente el gobierno está contra la pared, totalmente acorralado, contra las cuerdas y moqueando. Y no les queda otra cosa que amarrarse, morder y tratar de cabecear al boxeador, con un poquito de argot boxístico, ¿no? Bueno, yo que lo admiro mucho a Lorenzo, pienso que si es su voz, claramente está en problemas, ¿no? Le han grabado una conversación telefónica y van a ir a por él. Pero si no es su voz, y si la dictadura ha montado un audio para atribuírselo falsamente, igualmente está en problemas, porque la dictadura le está declarando la guerra. En un caso o en el otro, me parece que Lorenzo Mendoza está en serios problemas, ¿no? Yo no me atrevo a afirmar, porque nunca he hablado con él, así en persona, si es o no su voz. Tiendo a creerle a él y, por supuesto, a descreer de la dictadura. Este es otro fragmento del audio que la tiranía venezolana le atribuye a Mendoza y que él niega. Yo creo firmemente que son los últimos, quizás el último trimestre que pueda aguantar este gobierno del país. Yo creo firmemente, por lógica no debe pasar de noviembre, ya por un tema político americano, por las elecciones, lo que sea, pero si ustedes ven todos el gobierno no va a poder levantar la cabeza, no va a poder conseguir dinero. La probabilidad de que China le haga otro préstamo o que Rusia tenga la posibilidad financiera de hacerle un préstamo de 3.000, 5.000 millones de dólares que les dé oxígeno, lo que queda del año, es microscópica. Y la pandemia y la contracción de la economía mundial los terminó acorralados. Si es realmente Lorenzo Mendoza, estoy de acuerdo con él. Si es un impostor de Lorenzo Mendoza, también estoy de acuerdo con el impostor. En cualquier caso, estoy de acuerdo con lo que acabo de oír. Luego, o Lorenzo o el impostor, vaya uno a saber, dice que los rusos han decidido abandonar a su suerte al dictador Maduro, que es la misma información que me pasan a mí mis fuentes, cuando me dicen que Maduro ha pactado con el régimen terrorista de Teherán, porque los rusos y los chinos lo han abandonado. Eso sí le suma, por supuesto, a las sanciones y las presiones norteamericanas, que era lo principal. Pero si había una mínima posibilidad de que los rusos se enfrentaran y se la jugaran, yo creo que ya esa posibilidad prácticamente feneció. Sinceramente, señores, el gobierno no le queda otra, al no tener ingresos, ningún tipo de ingreso extranjero de divisa, que emitir, como ya lo está haciendo, bolívares sin respaldo, lo que llamamos en orgánico malamente, que es un dinero que va inmediatamente a entrar al sistema e inmediatamente a generar hiperinflación. Bueno, yo creo que si es la voz y si son las palabras de Lorenzo Mendoza, está en graves aprietos. Y si no, si todo esto es una patraña, también está en graves aprietos. Y en cualquier caso, me permito recomendarle a Lorenzo Mendoza, desde el respeto y el cariño, que salga tan pronto como pueda de Venezuela, porque la dictadura va por él, claramente, ¿no? Esta es una declaratoria de guerra. Una más.
Maduro, con el cinismo habitual, dice que abre su corazón a todos los líderes políticos opositores del país. Ratifico mi llamado a todas las fuerzas políticas, grandes, medianas, pequeñas, a todos los líderes, a todos los jefes, a todos, hasta los más oposicionistas. Abro mi corazón por Venezuela para un acuerdo humanitario. También dice el dictador venezolano que la OMS lo ha felicitado porque Venezuela es un país modelo en la lucha contra el coronavirus. No me sorprendería. El etíope que dirige la OMS es un marxista de toda la vida, ¿no? Y Maduro se jacta de haber tomado a tiempo medidas muy audaces para sofrenar la expansión del virus. La lucha contra la pandemia recuerda máximos cuidados. Nosotros tomamos medidas a tiempo, rápidas, audaces. Y ahora la Organización Mundial de la Salud dice no apresurarse, no aventurarse, no levantar las cuarentenas a lo loco, diríamos en Venezuela. Paciencia, paciencia, paciencia. Y, bueno, no nos vamos a apresurar. Así como tomamos medidas audaces a tiempo rápido con el apoyo de todo el país, así vamos a mantener esas medidas con el apoyo de todo el país. Bueno, este es el sueño de todo dictador y más todavía de un dictador tan vicioso como Maduro. Es decir, si ya los venezolanos eran súbditos de Maduro, ahora además los tiene encadenados en sus casas. O sea que está encantado. Ha cerrado el país entero. Lo ha convertido en un cuartel. Está encantado. Luego Maduro acusa al gobierno de Bogotá de dar órdenes para boicotear o impedir el regreso de los refugiados venezolanos en Colombia, que ahora, castigados por el coronavirus, desempleados, sin vivienda, se resignan a volver a su país de origen, Venezuela. La Migración Colombia, ustedes saben qué le dice. Migración Colombia, que no los pueden traer a la frontera porque Maduro tiene cerrada la frontera y no deja pasar. Y así tuvieron a cientos de venezolanos en las carreteras y autopistas de Colombia, varados durante 3, 4 días, mintiéndole. Migración Colombia miente. La frontera está abierta para todos los venezolanos y venezolanas que quieran regresar a su patria, a salvarse. Está abierta la frontera, así lo ratifico, de puerta en puerta, eso sí con orden. Con el protocolo de seguridad, ¿verdad, Silvia? Con el protocolo de sanidad, haciéndole el examen de sangre a cada uno, guardando su cuarentena, cuidándolos para cuidar a Venezuela. La prensa en Colombia recoge el testimonio, la desazón, la impaciencia de los refugiados venezolanos. Cientos de migrantes venezolanos buscan volver a su país desde Colombia. Esperan dentro de buses y en carpas en las afueras de Bogotá un permiso de las autoridades colombianas que les permita continuar su recorrido hacia la frontera. Algunos esperan aquí desde hace unas semanas. Llegaron a Colombia huyendo de la crisis económica en su país, pero ahora la pandemia del nuevo coronavirus los obliga a regresar. Muchos trabajaban en las calles como vendedores informales, por lo que ante la cuarentena decretada por el gobierno colombiano se quedaron sin recursos para vivir. En Caracas la gente tiene que elegir entre comprar comida o comprar medicinas. Tengo una persona de tercera edad y me cuesta, si compro comida no puedo comprar medicamentos y si compro medicamentos no puedo comprar comida. Le está comentando ahorita el compañero que está surtiéndose también de aquí de agua, que la semana pasada yo fui a comprar un medicamento, me costaba 390.000 bolívares. Este sábado volví a pasar a buscar el mismo medicamento porque de lo cual trae son 14 blister, el blister trae 14 pastillas, y los conseguí 1.400.000, de lo cual no lo pude comprar. Vamos a la pausa publicitaria y regresamos enseguida con el coronavirus en Perú, en Europa, en Colombia, en Argentina, donde han liberado a centenares de presos, una barbaridad. Regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta. Bueno, Perú, coronavirus, a día de hoy termina el mes de abril. Perú lleva ya 6 semanas continuadas de una muy estricta, muy severa cuarentena. Comenzó el 15 de marzo, o sea que es un mes y medio tener a la gente encerrada.
Estos son los números oficiales, casi 40.000 contagios, o sea, gente que ha pasado un examen, ¿no? Y que le han dicho sí tienes el coronavirus, y poco más de 1.000 fatalidades. La cantidad de infectados se incrementa, sube a 36.976. El número de fallecidos lamentablemente ya superó los 1.000. Se trata de 1.051 personas que tenemos que lamentar la pérdida en nuestro país. Hay 4.978 hospitalizados y 651 personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Las altas han incrementado también, se trata de 10.405 altas. Casi 37.000 infectados, poco más de 1.000 fallecidos. Si esto se compara con el resto de los países de América del Sur, Perú no está muy bien, y lo dice el New York Times hoy. Si se compara con Brasil, bueno, Perú no está tan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque Brasil tiene a hoy 85.000 infectados, más del doble que Perú, que tiene casi 37.000. Y Brasil tiene 6.000 muertos, ¿no? 6 veces más que Perú. También es cierto que hay reporteros serios en Perú diciendo que la cifra oficial de muertos por coronavirus es mentirosa y está manipulada, porque los muertos son como mínimo el doble de los que reporta el gobierno. Puede ser, puede que no sean 1.000, puede que sean 2.000, pero en Ecuador son 6.000 o 7.000. El New York Times hoy dice que por lo menos 167.000 peruanos de áreas urbanas en Lima han comenzado un éxodo a la inversa. Ellos fueron de provincias a Lima buscando trabajo, ahora regresan de Lima a provincias porque se han quedado sin trabajo. Y el New York Times dice que de esas 167.000 personas, muchas de las cuales regresan a sus poblaciones de origen caminando, el gobierno solo ha podido asistir a 3.500, o sea, a muy poquitas. Entre tanto, se informa de que hay un número no menor de militares peruanos contagiados de coronavirus. 5 de ellos, por desdicha, han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. Menos 349 miembros de las Fuerzas Armadas están contagiados con COVID-19 y 5 fallecieron, informó el ministro de Defensa Walter Martos. Detalla que todos los pacientes son leves y que cumplen con el aislamiento correspondiente. Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general César Astudillo, lamentó las muertes por el virus en su institución y en la Policía Nacional y señaló que los agentes murieron en cumplimiento de su deber. También rechazó que los militares no cuenten con el apoyo para cumplir su trabajo. El presidente peruano, el señor Vizcarra, haría bien en leer el último artículo de Thomas Friedman en el New York Times. Debe comprender que los cuerpos militares, los cuerpos policiales peruanos no le pueden ganar una guerra al coronavirus porque, dice Friedman, ninguna policía, ningún ejército le puede ganar una guerra a la madre naturaleza. Es decir, el presidente peruano tiene que entender que como no se le puede ganar una guerra al coronavirus, hay que adaptarse sagazmente a la naturaleza, en este caso al virus, aprendiendo a convivir con él, dejando que la gente salga por fin de esta cuarentena interminable, si acaso el domingo 10 de mayo, Día de la Madre, y aprenda a cuidarse, sin interrumpir de un modo que parece espeso e infinito la vida, el ritmo, la fiebre de los individuos, sus deseos de vivir, trabajar y prosperar. En el Perú, una enfermera llora porque se entera de que su colega ha contraído el virus. Enfermeras del hospital de Santa María del Socorro se quebraron al enterarse que una de sus compañeras ha dado positivo al COVID-19. Una de ellas fue la más afectada con esta noticia y no pudo resistir la pena. Y como le están viendo ustedes en imágenes, rompió en llanto. Otras trabajadoras se mostraron preocupadas porque habían estado en contacto con esta trabajadora sanitaria. En Londres, el primer ministro Boris Johnson, anuncia que lo peor ha pasado ya. And so I can confirm today that for the first time we are past the peak of this disease. We're past the peak and we're on
the downward slope. And we have so many reasons to be hopeful for the long term. The UK is leading international efforts to find a vaccine. Today, Oxford University has announced a partnership with AstraZeneca to develop what they believe could soon be a means of inoculating ourselves against this disease. España, a su turno, se prepara en los próximos días a abrir escalonadamente los negocios, pero los dueños de los negocios ven con profunda preocupación que nadie acuda a ellos. En España, el plan de desescalada por etapas presentado por el gobierno de Pedro Sánchez ha provocado una ola de críticas en diferentes sectores económicos y en particular el turístico. En Barcelona se preguntan cómo van a volver a funcionar hoteles y otros negocios si se impide la movilidad entre provincias y además no pueden venir turistas extranjeros. Critican el hecho de que el plan no haya venido acompañado de incentivos económicos y se preguntan cómo van a asumir el mismo volumen de gastos operativos y de personal, negocios con servicios y aforos limitados. Preguntas muy parecidas se hacen los dueños de restaurantes y cafés en Atenas. Desescalada no es sinónimo de empleo y mucho menos en el sector de la restauración. Antes del confinamiento, Yorgos Sakas trabajaba en un café de Alandri, un barrio de Atenas. El negocio funcionaba por turnos intensos y daba de comer a su propietario y a sus 7 trabajadores, una estabilidad que se ha esfumado. Seguramente habrá menos turnos porque con la mitad del bar abierto o con la mitad de mesas no hay trabajo para un equipo de 7 personas. Me imagino que compartiremos los turnos y todos pondremos de nuestra parte para poder salir adelante. En Italia, los dueños de cines y teatros van a tener que esperar mucho antes de que la gente pierda el miedo y esté dispuesta a sentarse apretujada a ver una película o una obra. Italia entra oficialmente en la fase 2 del desconfinamiento el próximo lunes, pero el ocio y la cultura deberán esperar. Los cines y los teatros todavía no han recibido fechas para su reapertura. Las salas de cine han sufrido pérdidas de unos 60 millones de euros. Los empresarios del sector temen por su futuro. Algunos, como el propietario de este multicines en Roma, creen que habrá salas que no podrán volver a abrir. Las pérdidas económicas y el impacto psicológico de las medidas de distanciamiento social tendrán un impacto devastador. Es una pena muy grande para mí como cinéfilo de toda la vida. Cuando iba a Europa veía 2, 3 películas cada día. Así serán los restaurantes del futuro inmediato. Las mesas van a ser cabinas aisladas de plexiglas. Just how will Italy's restaurants reopen when the lockdown ends? The answer, it seems, is by using lots and lots of plexiglass. Plexiglass at the counter, between the tables, and even on the tables, which will have to be 2 meters apart. This restaurant in Rome is testing out possible solutions. The owner, Alberto Iannelli, says he'll do whatever has to be done. I believe that life is about compromise at this moment in time. If this plexiglass works on a medical level, I don't know. But even if it helps resolve things on a mental level, so it gives people a sense of security and safety, then I welcome it. Regresamos con el coronavirus en Cuba, en Colombia y en Ecuador. Cuba, coronavirus, buscan a los asintomáticos. Cuba mantiene una estrategia ambiciosa para combatir al nuevo coronavirus y tratar de alcanzar el pico de transmisión antes de lo previsto. El gobierno de la isla presta atención especial a los asintomáticos, que ni siquiera tosen, pero sí pueden contagiar a otras personas. De los 380 nuevos casos reportados en Cuba entre el 20 y el 29 de abril, 222 eran asintomáticos, más del 58%. Pero todos ya estaban aislados en algún centro de salud porque eran contacto de algún caso positivo. Llegan encuestas desde Colombia. A la pregunta de si aprueba o desaprueba la gestión general de Duque como presidente, 52% que está en verde aprueba, 39% desaprueba, pero hace unos meses Duque tenía números mucho peores. A la pregunta de si aprueba o desaprueba la gestión de Claudia López como alcalde de Bogotá,
Un abrumador 89% aprueba y un magro 9% desaprueba. A la pregunta de si aprueba o desaprueba la forma como Duque está enfrentando al coronavirus, los números mejoran para Duque. 70% aprueba y apenas 25% lo reprueba. A la misma pregunta sobre cómo está combatiendo al coronavirus, los números también mejoran para la señora López. 93%, o sea, casi todos, aprueba la gestión de López, de la alcaldesa o alcalde López contra el coronavirus, y 7% desaprueba. En Guayaquil, la policía trata de instruir o educar a los ciudadanos. Esta es una ciudad que ha sido particularmente devastada por el coronavirus. Con micrófono y desde el patrullero, agentes de la policía intentan llegar con el mensaje a más personas, pero frente a la cantidad de ciudadanos que están en las calles, estas acciones por momentos pasan desapercibidas. En Guayaquil, según el ECU 911, en los últimos días, más del 55% de los ciudadanos circulan durante las restricciones. Por ello, el general Víctor Arauz, jefe zonal de la policía, menciona que cambiaron de estrategia. Y en estos lugares estamos realizando una labor de perifoneo para recordarle a la ciudadanía que la semaforización de Guayaquil continúa en color rojo. Es mejor ayudar, educar a la población y no arrestarla o multarla. Es mejor darle una mascarilla, no llevarla a un calabozo a una persona que está en la calle. El presidente ecuatoriano Moreno da buenas noticias, está sorprendentemente risueño u optimista. La jornada de hoy, como todos ustedes, con esperanza, con fe, con optimismo y sobre todo con buenas, muy buenas noticias. Esta crisis ha mostrado a los verdaderos héroes de la patria, médicos, enfermeras, policías y militares. Pero también ha mostrado lo mejor de muchos funcionarios del gobierno, a quienes encargué, apenas empezó la emergencia, que recorran todos los hospitales, todos los centros de salud, dispensarios médicos, farmacias, para observar su funcionamiento y mejorarlo. Bueno, el señor Moreno parece que está en Disneylandia, ¿no? El alcalde de Buenos Aires, o el jefe de la ciudad, el señor Rodríguez Larreta, este es aliado de Macri, advierte de que lo que está por venir no va a ser necesariamente tan bueno, ¿no? Viendo la experiencia de otras ciudades del mundo, el aumento de los casos va a llegar. O sea, todo nuestro esfuerzo es para mitigar ese impacto. Pero repito, mirando lo que pasa en el mundo entero, el aumento de los casos va a llegar. No, todos vimos imágenes muy duras de Madrid, de Londres, ahora de Milán, de Nueva York, ahora de países del hemisferio sur, ¿no? Donde prevalece San Pablo, Lima, Guayaquil. O sea, estamos frente a un virus que no tiene cura, en el cual todavía no apareció la vacuna y se comporta en forma muy dinámica. Por suerte la Argentina tiene solo 216 fatalidades de coronavirus, solo 216. Brasil tiene 6.000, Perú tiene 1.000. Bueno, lo increíble es que el gobierno argentino ha liberado a centenares de presos, encierra a la gente buena y suelta a la gente mala. Bueno, un preso regresa a su población de origen y sus vecinos tratan de darle una paliza. Un hombre que había estado preso, delito grave, y estaba preso en el sur del país. Integraba la banda de los Patovicas, secuestradores, violentísimos, de hace 20 años. Estuvo preso en Ezeiza, se escapó, estaba preso en Trelew, en el penal de Trelew, y le dieron la excarcelación. Le dijeron, andate de tu casa. Mirá cómo recibieron los vecinos, de esta manera. No querían saber nada con él. Este hombre, entre otras cosas, secuestró a un joven año 2002 con una banda, le cortaron un dedo, pidiendo dinero y extorsionando a una familia. Increíble, estando la gente encerrada en sus casas, despojada de su libertad, devolver la libertad a los presos en Argentina. Regresamos. ¿Cómo terminar sin López Obrador? Hay una movilidad en promedio del 45% de la movilidad normal. Eso es ejemplar, mundial, porque no hay medidas coercitivas.
Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.